Bienvenidos a Frecuencia Soberana, el podcast que te guiará a dominar el arte de transformar tu vida a través del poder de tu voz, convirtiendo tus palabras en el puente hacia la versión más exitosa y auténtica de vos misma. Mi nombre es Dalila Roquia y estoy aquí para que aprendamos cómo nuestra voz puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar la realidad que realmente deseas. Unite a esta frecuencia de almas soberanas, conscientes y empoderadas, listas a reconocer su mensaje único y mostrarlo con soberanía al mundo. Allá vamos. Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Frecuencia Soberana. Hoy vamos a hablar sobre un tema profundamente humano y poderoso, que es la vulnerabilidad. ¿Qué significa ser vulnerable? ¿Cómo esta puede ayudarnos, ¿sí?, a conectar con nuestra esencia más pura? Vamos a explorar, ¿no?, cómo abrirnos a la vulnerabilidad y sobre todo comprendiendo que tenemos conceptos un poco distorsionados sobre lo que significa ser vulnerable, ¿sí? Aparte, también es un tema que me encanta traerlo porque es evidente que cuando una persona siente el anhelo de navegar en sus profundidades, el descubrir realmente quién es o quién elige ser, y empieza un proceso profundo, ¿no?, en su estar siendo, en sus lealtades, en las cosas que se va dando cuenta que quizás en la vida quedaron ya obsoletas. Para eso, lo primero y principal que una persona necesita para abordar este tipo de trabajos, ¿sí?, o de exploración, de experiencia con uno mismo es, primero, la incomodidad. O sea, la persona tiene que permitirse sentirse incómoda, porque recordemos siempre que cada vez que nosotros vayamos hacia nuestro interior, hacia nuestro corazón y en la pregunta de quiénes somos, vamos a tener que primero abrirnos a sentirnos incómodos, porque lo primero que se nos va a mover son nuestras propias creencias, ¿no? Son nuestras propias verdades, esas que siempre tomamos como absolutas, pero que en realidad, como siempre digo, ¿no?, esconden nuestras mentiras. Y ahí con esto, obviamente con la incomodidad, viene de la mano la vulnerabilidad. Y es verdad que en nuestra cultura la vulnerabilidad muchas veces se la percibe como debilidad. O sea, es algo de lo cual debemos protegernos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, ¿no?, si te dijera que abrirnos a nuestra vulnerabilidad es una de las llaves más potentes para conectarnos con nuestra esencia y desbloquear nuestro verdadero potencial? ¿Sí? Por eso hoy quiero que exploremos un poquito qué es este concepto y podamos entender, ¿no?, cómo la vulnerabilidad es el puente que nos conecta con nuestro ser más auténtico. Como venía diciéndoles, es fundamental que en un proceso en donde la persona quiere conocerse a sí misma, requiere de sentirse incómodo, de abrazar la incomodidad y la vulnerabilidad. Estas son dos premisas indispensables, yo diría esenciales. Ni siquiera las pongo y las catalogo como importantes, porque para cosas importantes hay un montón, pero esencial es que puedas abrazar la incomodidad y la vulnerabilidad. Obviamente que ya al abrirnos y sentirnos vulnerables genera la incomodidad. ¿Pero por qué? Porque creemos que ser vulnerables es debilidad y no tiene absolutamente nada que ver con debilidad. Es más, nos han inculcado esto de, no mostrarnos débiles, no mostrarnos débiles y mostrarnos poderosos. Fuertes. Y aquí tanto la fuerza o el poder como la debilidad son polaridades, entonces son la cara de una misma moneda, es más de lo mismo. Una persona que necesita sentirse poderoso es una persona que quiere llamar la atención y está en una constante necesidad de control y manipulación hacia los demás. La persona que se muestra débil, la que se muestra silenciosa, la que se muestra como que casi que no aparece,
es más de lo mismo, porque es una persona que necesita también ser vista y está controlando y manipulando a los demás a través de esa actitud. La vulnerabilidad no tiene nada que ver ni con poder ni con debilidad, ¿sí? Esto, la vulnerabilidad creo que recae más es la que nos permite, a ver, lo quiero decir con palabras sencillas. La vulnerabilidad es lo que nos permite, es el medio que nos permite, el estado que nos permite o nos da permiso para ser reales, ¿no? Para ser humanos, para conectar con los demás desde un lugar de autenticidad. Por lo tanto, yo diría que la vulnerabilidad está de la mano de ser auténticos, ¿sí? Entonces, dicho esto, ahí va una pregunta. ¿Cuántas veces has evitado mostrarte tal cual sos, ¿no? Por miedo a ser rechazado, rechazada o no ser suficiente? Bueno, un montón de veces, ¿sí? Justamente por sentir que si yo muestro quién soy, pierdo mi sentido de pertenencia. Pierdo mi sentido de pertenencia. Pero ¿te has preguntado si quizás no es ese miedo el que justamente es el que está bloqueando tu transformación? ¿Cuál miedo? El miedo a mostrarte tal cual sos, ¿sí? Entonces, aquí aparece la vulnerabilidad. Y vamos a decir como su definición, ¿sí? Es ese estado en el que nos permitimos sentir profundamente auténticos, ¿sí? Es un estado en el que nos permitimos sentir, nos sentimos profundamente, ¿no? Exponernos, nos exponemos sin máscaras, sin defensas. Es como abrirse a lo incierto, ¿no? Y mostrar nuestras partes más sensibles. Eso vendría a ser la vulnerabilidad. Es un estado que nos permite sentirnos, es un estado que nos permite mostrarnos sin máscaras, tal cual somos, sin defensas, ¿sí? Entonces ahí parte otro costado, que es esto de muchas veces yo no me muestro tal cual soy porque yo tengo necesidades. Y sobre todo esto pasa mucho en los vínculos. Tengo la necesidad que me quieran, tengo la necesidad que me cuiden, tengo la necesidad que me acompañen. Entonces yo voy a actuar de tal o cual manera, entre paréntesis, manipulación, voy a actuar de tal o cual manera para conseguir de la otra persona lo que yo necesito, ¿no? Entonces fíjense que ahí ya de por sí no nos estamos mostrando tal cuales somos, estamos mostrando mediante mecanismos de manipulación para conseguir lo que yo necesito de la otra persona. Y eso que necesito de la otra persona es lo que yo no soy capaz de darme por mí mismo. Entonces, cuando empezamos un camino hacia adentro, un camino de regreso hacia el hogar y es hacia el corazón, y dejamos de sentirnos separados con el del mundo, ¿no? Y ahí parte la carencia. Me siento carente, siento que necesito cosas, y esto ya lo hemos hablado en otros episodios. Es ahí en donde realmente me permito cuestionar mis verdades, darme cuenta de que estoy buscando afuera lo que no encuentro en mi interior. Estoy llenando vacíos que no puedo llenar por mí misma. Entonces ahí lo que menos soy es vulnerable. Al contrario, uso la contracara de la vulnerabilidad, que es el poder y la manipulación, hacerme la fuerte, ¿no? O la débil. Pero justamente en esos dos personajes lo que yo consigo es lo que creo que necesito del otro. Que me mire, que me cuide, que me ame, que me sostenga, que no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no, hay que conectar con la vulnerabilidad como un estado realmente, como les decía antes, que nos permita sentirnos.
Y sentirnos profundamente es ir hacia el interior, es reconocer nuestras sombras, es exponernos sin máscaras. Pero muchas veces, dentro de mi vulnerabilidad, es ponerle nombre a esas máscaras. ¿Sí? Es ponerle nombre a esas sombras, a esos miedos, es abrirnos, es realmente abrirnos a algo incierto, algo que desconocíamos de nosotros. ¿Sí? Es mostrar nuestra parte más sensible. La verdad que sí, es verdad que todo esto de la vulnerabilidad y en los momentos en donde una persona se siente más vulnerable tiene que ver en relación a cómo lo ven y qué es lo que dice, ¿no? Por eso hablamos de que los ojos y la boca, o sea, la voz, son la ventana del alma. ¿Por qué? Porque justamente te desnudan. Vos ves a una persona y podés enseguida conectar o no, pero podés conectar con su alma, ¿no? Con lo que realmente está sintiendo. Y a través de la voz también, bueno, un montón. Aparte recordemos que la voz, el lenguaje, el sonido en sí es el primer lenguaje de la creación. Entonces, lo que más te hace sentir vulnerable es lo que vas a decir, ¿sí? Y cómo eso va a impactar al mundo, ¿sí? Y también cómo te ven. Cómo te ven y cómo te escuchan. ¿Sí? Son las dos puertas que nos hace, bueno, percibirnos con total vulnerabilidad. Pero cuando entendemos que eso no nos hace débil y que nos permite abrirnos a la autenticidad de nuestro ser, es en donde empieza a aparecer, ¿no? la magia. Bueno, aparte, muchas veces esto viene producto, ¿no? De que hemos sido condicionados. Hemos sido condicionados en que, como les traía, a creer que ser vulnerables es ser débiles, que debemos ocultar lo que sentimos, ¿sí? O las partes de nosotros que consideramos como imperfectas, ¿sí? Pero que la realidad es que ser vulnerable requiere de gran valentía, ¿sí? Cuando nos abrimos a la vulnerabilidad, estamos hablando de valientes, ¿sí? No estamos hablando ni de poderosos, ni de fuertes, ni de débiles. Estamos hablando de valentía, estamos hablando de autenticidad, que son cualidades del alma, son cualidades innatas del alma, ¿sí? Y cuando nos permitimos ser vulnerables, estamos abriendo como un canal directo hacia nuestra esencia. Estamos como dejando de lado las capas de protección que hemos construido a lo largo de años, ¿sí? Y esas capas son obviamente las máscaras, los miedos, las defensas, las identidades falsas que fuimos creando, y nos vamos permitiendo que nuestro verdadero ser se manifieste, ¿sí? Y es ahí en donde la autenticidad nace, cuando somos capaces de mostrarnos, o sea, tal cual somos, con todas nuestras luces, con todas nuestras sombras, y la vulnerabilidad es lo que nos permite acceder a esa autenticidad y nos da permiso para ser reales. ¿Qué significa ser real? O sea, ser humanos. Que para eso vinimos aquí, para habitar la experiencia humana, que fue creada justamente para experimentarlo todo. Absolutamente todo. Frente a esta reflexión, quiero invitarte esta semana a que, bueno, te animes, te atrevas a ser vulnerable, pero a ser vulnerable desde este lugar, ¿sí? Desde este lugar en el cual hemos estado conversando hoy. Que seas vulnerable en algún aspecto de tu vida, que puede ser algo pequeño, como expresar algo que sentís, o algo más grande, como por ejemplo puede ser enfrentar un miedo que has estado evitando. O sea, date el permiso de sentir, de abrirte, de ser vos, ¿sí? Esto es muy importante. No tiene que ser algo, qué grande ejercicio que tengo que hacer en la semana. No. Ser vulnerable es simplemente ser sincero con vos mismo, con vos misma. Es el poder permitirte ponerle palabras, quizás, ¿por qué no?, a un dolor. Y esto no tiene que ir a expresarse a un otro, simplemente con vos, al frente del espejo, escribiendo a tu ser vulnerable, qué parte más es la que percibís o te percibís como más vulnerable, poder escribirlo, poder
a decirlo en voz alta y escucharte en esa parte tuya, ¿no? Que es totalmente sensible, amorosa, y que no tiene absolutamente nada que ver ni con fuerza ni con debilidad, sino fortaleza, amor y autenticidad, ¿sí? Así que, bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que este tema de la vulnerabilidad, ¿no?, los haya inspirado a percibir esto a percibirse desde este lugar como algo totalmente diferente, ¿no? Así que bueno, gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste, podés compartirlo con más almas que estén decididas a hacer de su voz un puente hacia su versión más exitosa y auténtica. Nos vemos pronto. Y recordá, no estás a un paso de lograr lo que deseas, estás a una conversación de distancia de comenzar a hacerlo realidad.